¿qué pasó en el resto del país? Porque tú vienes haciendo un seguimiento de las movilizaciones que también fueron convocadas para otras zonas del país. ¿Cómo estuvo eso? Obviamente las miradas se han quedado en Lima por el trágico desenlace de policías heridos, un muerto y desgraciadamente parece que podría haber uno más. Bueno, desgraciadamente hubieron estos tristes episodios. Mira, fue en realidad una convocatoria y una movilización de, sobre todo, fundamentalmente jóvenes, Arequipa, Cusco, Puno, pero más allá de eso no pasaron, ¿no? No hubo, digamos, un gran frente, de otra manera, de diferentes actores, básicamente fueron jóvenes de sus universidades, pero más allá de ese día no pasaron, es decir, no fue una movilización como la que fue en Lima, que tuvo carácter de masivo, sino en Lima, digamos, son 13 millones de habitantes, hubieron cerca de, algunos dicen 10.000, otros dicen 15.000, bueno, tuvo cierta masividad, ¿no? Pero en las regiones y ciudades de, sobre todo del interior y en este caso básicamente del sur del Perú, no fueron de alguna otra manera unas movilizaciones masivas, ¿no? ¿Dónde fueron más? Porque en el informe que yo también recibí, ¿no? que me enviaste, se hablaban justamente de ciudades del sur del país, pero en el centro o en el norte hubo también algún tipo de sí, hubo manifestaciones. Sí, exactamente, Cajamarca, Trujillo. En Trujillo hubieron 2 días, pero básicamente Arequipa, Cusco. En Ayacucho hubo muy poca convocatoria, para serte franco, ¿no? Y Puno, evidentemente, ¿no? Pero básicamente Arequipa Ahora, fue una digamos, importante. ¿las agendas son similares o no necesariamente? Porque aquí en Lima obviamente planteaba, ya no tanto por la seguridad ciudadana, obviamente es un tema fundamental, pero también tenía una connotación de este jerí que han puesto, que continúa con el tema del Congreso de la República, etcétera. Entonces, ese era un poco también, me imagino, que en el sur del país. Sí, digamos que las agendas básicamente se parecen mucho al Perú, a nivel nacional. ¿Por qué? La agenda en Lima básicamente son 3. Hay una agenda que es con la que es entendible, evidentemente, estamos hasta aquí, es decir, sobre el tema de la seguridad ciudadana, el Estado no funciona. Esa es una agenda que, digamos, es una agenda homogénea, es una agenda donde tú y yo podemos sentirnos identificados. Hay otra agenda político-electoral y hay otra agenda ideológica. Recuerda que estamos en un proceso de preelectoral, entonces en las regiones también hay movimientos donde algunos de estos posibles candidatos, sobre todo a senadores y diputados, intentan sacar agua para su molino. Entonces ellos también tienen una agenda muy precisa, pero básicamente es una agenda ideológica y política. Entonces vemos básicamente 3 agendas. La primera es una agenda contra la inseguridad en la que probablemente el 100% de la gente que nos está viendo se considera en ella. Exactamente. La segunda, que es una agenda básicamente política, ideológica, y la tercera es una posición absolutamente electoral, ¿no? Correcto. Tú lo has dicho, fue efectivamente masiva, ¿no? Hubo mucha presencia de gente en la marcha aquí en Lima, como tú has dicho, no así en otras partes del país. ¿Por qué crees finalmente que en Lima sí tuvo esta acogida de que salga mucha gente a marchar? Yo creo que en Lima básicamente lo que existe es una convocatoria abierta, porque hay mucha gente que ha salido, que yo conozco, pero que no tiene fines ideológicos ni políticos, mucho menos electorales, pero sí le ha dicho basta ya al tema de la inseguridad ciudadana. El país es un país muy desorganizado. La política básicamente ha desorganizado el país. Entonces, en momentos de desorganización del país, la gente quiere que el Estado actúe. Y el Estado no actúa desafortunadamente. Hemos tenido el gobierno de Dina Boluarte, tenemos el gobierno de Jerí. Sobre esos planteamientos, sobre el planteamiento general, ese planteamiento marco, ese frame marco, digamos, en el que todos de alguna u otra manera nos movilizamos, algunos activamente, algunos no, pero sobre eso hay agendas propiamente ideológicas y políticas, ¿no? Y sobre esas agendas básicamente llegan estas vanguardias que son de alguna otra manera violentas, estas narrativas de las que tú has hablado, y lo otro son agendas básicamente electorales, ¿no? Hay algunos candidatos ya desde el Congreso que quieren ser candidatos nuevamente y están asusando a la población, ¿no? A ver, ese término asusando a la población, defínemelo por favor, porque también hay una crítica. Yo no creo que la gente salga porque la jalan de la oreja, pero ¿a qué te refieres con asusar? Es decir, que algunos políticos quieren obviamente montarse a la insatisfacción de la ciudadanía, porque yo no creo que salgan porque estos oportunistas les dicen que salgan. No, claro que no. Okay. Tú y yo podríamos salir porque estamos hartos y hay un hartazgo general de la población. Y lo que yo decía es que mucha gente más podría salir si es que no habrían estos oportunistas y tampoco habrían estos violentistas. Exactamente. Entonces, estas movilizaciones, que básicamente son movilizaciones ciudadanas por una demanda puntual, se convierten en movilizaciones ideológicas, básicamente por estos asusadores, pero además por ciertas vanguardias ideológicas que lo que han hecho básicamente es, digamos, cambiar el eje del discurso
para hacer un discurso en contra de la inseguridad ciudadana, el discurso es contra Gerí, contra toda la clase política, excepto a los amigos que yo tengo dentro del Congreso, ¿no? Okay. Eso es básicamente. O sea, finalmente lo que se soltó respecto de Susel, Flor Pablo y... Bueno, pero eso lo soltó un muchachito de generación Z que se arroga una representatividad que ni siquiera sabemos que tiene. Pero fíjate, mira, todos estos temas, si tú te fijas en el fondo, básicamente lo que tenemos, el gran problema de la República es un problema entre polarización entre fujimorismo y antifujimorismo. O sea, sí, tú lo has escrito muy interesante. Esta polarización irracional es irracional, no es racional. Esta polarización irracional en la que tú puedes llegar a ser, digamos, una figura pública si eres antifujimorista o puedes llegar a ganar unas elecciones por ser antifujimorista, porque la señora Guinea Boluarte vino básicamente por el antifujimorismo, sí, y el señor Pedro Castillo también. Sí. Entonces tenemos que romper ese eje y esa polarización que nos está llevando. ¿Cómo se rompe eso, Iván? Por una polarización ideológica. Porque en el Perú no hay una polarización ideológica alrededor del mercado. Justamente ayer lo conversaba con alguien, ¿no? Me decía, aquí no hay ideología. ¿Sí? Evidentemente, a ver, tú puedes votar por Vizcarra, a pesar de que Vizcarra, solamente por ser antifujimorista. Sí. Pero Vizcarra, todos sabemos que Vizcarra tiene muchos actos de corrupción y en las próximas semanas probablemente el Poder Judicial dicte sentencia. Exactamente. Pero lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es que esta polarización irracional que empezó básicamente cuando terminó el Fujimorato, el autoritarismo fujimorista, sigue, continúa. Acá no hubo, como lo que dice Bedoya, no hubo un Mandela, acá no hubo una transición española, aquí lo que hubo fue tratar de reducir a la otredad, que es decir, el fujimorismo, y se dieron cuenta que después de unos años el fujimorismo salió con fuerza y se polarizó más el país entre fujimorismo y antifujimorismo. El único que pudo salir de alguna otra manera electoralmente de ese escollo fue Alan García, porque Alan García propuso una polarización distinta, Chávez versus la democracia. Sí. De manera inteligente. Entonces, ¿crees que esa polarización se va a replicar nuevamente? La polarización fujimorismo, antifujimorismo, sí, claro que sí. Y yo creo que el país... Pero con sus variantes, ¿no? Porque claro, al fujimorismo, antifujimorismo podríamos añadirle esta palabra caviar y vemos a Juan José Santibáñez con pintas, me han dicho que Nica, diciendo el terror de los caviares. Ese, digamos, es un subgrupo dentro de esa misma polarización. Es la misma lógica polarizante. Es la misma lógica polarizante que no ayuda en absoluto, como por ejemplo, digamos, llamar derecha bruta y achorada o llamar izquierda bruta y achorada, no ayudan, digamos, a encontrar puntos en común para poder tener un gran proyecto nacional. Lo que hace falta a este país es un proyecto nacional. Mira, en este país... Y perdón que te interrumpa, esa polarización fujimorismo-antifujimorismo no es quizá la que todavía sostiene a estos rezagos de un fujimorismo que, desde mi punto de vista, ya no tiene casi nada que ver con las reformas de primera generación que planteó Alberto Fujimori. Es decir, la Constitución del 93, esta Fuerza Popular y la del Congreso anterior con PPK al gobierno, han cambiado notablemente la subsidiariedad del Estado. Exactamente. Han cambiado una serie de cosas. Es decir, si no hubiese esta polarización, quizá el fujimorismo encarnado en Keiko podría haber desaparecido ya. Pero el fujimorismo ha perdido otra cosa que es fundamental también. Ha perdido su base social. Sí. Y el fujimorismo dejó de ser el fujimorismo pueblo, digamos, el fujimorismo que fue en sus primeros años, ¿no? Un movimiento básicamente anti-establishment de sectores populares y emergentes. Ya el fujimorismo no es eso, el fujimorismo es otra cosa. El fujimorismo básicamente es un fujimorismo tecnócrata, alrededor de puntos en común, mucho anticaviar también por allí, pero el problema es ese, es decir, esa dinámica de fujimorismo y antifujimorismo ha llevado y llevará al país a una explosión si en caso no se encuentran algunos puentes y si en caso no se resuelven estos a través de discusiones ideológicas. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos con el mercado? Innovación. ¿Qué hacemos con el tema de, no sé, de las regiones? Temas de salud, el principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, ¿qué hacemos con la minería? No hay puentes en este país. Ese es el detalle. Tú quieres tener un puente y automáticamente te califican como parte de una facción. Entonces, estamos en una política de facciones. Estamos en un país desorganizado, Cristian. Un país desorganizado a nivel institucional. Fíjate, el Ministerio Público. Sí. Estamos en un país desorganizado en los gobiernos regionales. Estamos en un país desorganizado en el transporte. Machu Picchu, fíjate. Y todos pescan a río revuelto. Estamos en un país sin liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que la gente va a preferir en unas elecciones? Alguien que reorganice este país. Por eso es muy probable que mañana más tarde, en medida de que no venga alguien que reorganice, entre comillas, este país, puede abrirse un momento, digamos, como Alberto Fujimori se abrió en los años 90. Estamos en un país en crisis y necesitamos que venga alguien, de alguna u otra manera, un salvador, alguien que reorganice este país. Eso sería involucionar, porque nuevamente, o sea, salvadores, eso es simplemente para democracias precarias. Pero exactamente, o sea, estamos llegando a eso. Estamos llegando a una anomia del Estado. Si este Estado se desorganiza más, necesariamente la gente va a buscar a alguien que reorganice. Y esto tú lo puedes encontrar
cualquier tipo de gente, es decir, gente que tenga mucho dinero, como gente que de alguna otra manera es un trabajador y un obrero y dice que yo no puedo salir a la calle porque me pueden extorsionar o me pueden meter un balazo. Toda la gente va a querer seguridad. Obviamente no es una encuesta, ¿ya? No es una encuesta, no tiene el tema de la representatividad, etcétera, pero por ejemplo cuando Punto Final le pregunta a 5.000 personas que son televidentes de Latina Noticias, 60 y tantos % aprueba la gestión de Gerí en estos días. ¿Qué sensación te deja de cara a la ciudadanía? Repito, no es representativo, son simplemente 5.000 personas, no sabemos qué va a decir una encuesta, pero ¿qué te dice que haya finalmente una aprobación cuando, claro, todo el mundo diría que después de la marcha y de los resultados trágicos que tenemos, más bien se iba a levantar más gente fuera Gerí? ¿Qué te dice eso? Es que la gente necesita cierta estabilidad. Mira, la marcha ha sido representativa, sí. Sí. Claro que sí. Sí. Pero los sectores medios emergentes no han estado en esa marcha. Cuando ha ganado las elecciones ahora Paz, los ha ganado básicamente por sectores populares emergentes en Bolivia. Correcto, estamos hablando de Bolivia, el triunfo del Paz sobre Quiroga. Y además Paz ha representado el capitalismo popular. En este país no hay una representación clara del capitalismo popular. El capitalismo popular lo representaba justamente el fujimorismo. Y se olvidó de esa representación popular masiva y emergente. Esa sociedad emergente no está en la política, no está en las movilizaciones, no está en las marchas. Está en la mesocracia, están los jóvenes, sí, está cierta intelectualidad, están los... ¿Por qué crees que no...? Porque nadie los representa políticamente, porque no hay una representación clara de esta sociedad emergente y popular con sus instituciones. Pero emergente y popular uno diría que, por ejemplo, los transportistas, que son los que más sufren de las extorsiones, ellos son justamente ese sector... Tampoco tienen una representación nítida y clara como deberían de tenerla. Pero es que nadie tiene una... Si el discurso que todo el mundo veo en estos analistas y todos que yo cuestiono es que se vayan todos, pero nadie se anima a decir una propuesta porque simplemente no lo dice porque por ahí tiene la ilusión de que suba justamente el amigo, pero nadie ni siquiera tiene los cojones, perdóname el término, de decir, este es el líder que yo apoyo. Pero no solamente de liderazgo, no hay un proyecto nacional. En los últimos años ningún partido ha propuesto un gran proyecto nacional de modernización. No lo hay. El fujimorismo, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, lo que hacen es básicamente gestionar sobre los 5 años. Pero no hay un gran proyecto de modernización. El último gran proyecto de modernización, que tampoco fue así, pero de alguna otra manera puede llamarse como proyecto de modernización, fue el fujimorismo, con la apertura del mercado, iniciativa privada, en fin. Pero después no ha habido, no hay. Si Antauro en un primer momento estuvo triunfando, ahora evidentemente se ha venido abajo, pero es porque tenía, te guste o no te guste, era pasadista, a mí no me gustaba, era... Conectaba con esos sectores. Porque tenía un proyecto nacional. Lo que hace falta en este país, tú te vas al sur. O sea, por más loco que haya sido el proyecto nacional, lo tenía. No hay partidos que tengan proyectos nacionales en este país que vertebren a la sociedad, que vertebren el norte, que vertebren el sur. No lo hay. Entonces, cuando no hay, aparecen básicamente liderazgos que no tienen de alguna otra manera, puede tener representación y poder electoral, pero no tienen, digamos, no tienen la capacidad de ver a un país más allá de los 5 años. Bueno, pero entonces, digamos, esta crisis no va a acabar nunca. Es decir, uno diría que cuando vuelvas a tirar los dados en el 2026 se va a reacomodar la cosa, pero si es que finalmente no tienes un plan, eso tampoco va a pasar. Y más aún si es que se va a seguir, digamos, deteriorando la representatividad de la gente en el Congreso de la República. Leí ayer una nota de José Tello que justamente lo que vamos a ver en las próximas elecciones es menor representatividad, es decir, van a quedar muchos peruanos que no pueden decir, ese es mi congresista, y obviamente van a haber más movilizaciones porque las movilizaciones se dan cuando falla la representación. Mira, de alguna otra manera, sin ser pitonizo, pero tú puedes ver que en este país va a haber, en las próximas elecciones tienes a 37 partidos que van a participar. Hay gente que no se va a representar por para la gente que ha votado. Pero fíjate, si con la dispersión del voto, con la dispersión del voto en el Congreso, quien gane las elecciones... Se lleva todo, casi todo. Puede llevarse todo o no puede llevarse nada. Pero fíjate en una cosa que es importante. Tiene que ir al Congreso y tiene que armar una mayoría en el Congreso. Y si no arma una mayoría en el Congreso, va a haber una crisis de gobernabilidad. Entonces es altamente probable, con lo que tenemos ahora, con la polarización fujimorismo, con todo lo que tenemos, con candidatos que tienen proyectos nacionales, con la minería ilegal que está de alguna otra manera financiando algunas campañas, etcétera, con todo eso, el próximo año puede ser un año de desgobierno total, si es que no encuentra una mayoría. Probablemente lo que tenemos ahora sea una posibilidad de mayoría el próximo año, donde tengas Alianza para el Progreso, Renovación Popular y tengas... Eso sería fatal. Pero eso sería lo mismo, o sea, ¿después qué hay? Mañana más tarde puede salir alguien de izquierda, ¿crees que con un Congreso le puede dar construir una mayoría? Imposible.
Entonces, el Perú necesita en este momento entendimientos, necesita puentes. Y no lo hay en medida de que tú eres antifujimorista, tú eres caviar, y en el espacio público te aniquilo, yo utilizo el relato, y de repente utilizo el tema de la inseguridad para querer sacar a Gerí, poner a la señora Flor Pablo. Esas cosas no pueden darse en un país serio. El fujimorismo y el antifujimorismo es irracional. Yo también, yo he criticado en mi editorial, he criticado justamente esas narrativas que buscan reivindicar posturas personalísimas o qué sé yo, pero no era mejor el día que se vacó a la loca, a Dina Boluarte, de manera chambona, haber elegido a alguien que no sea una promesa como lo es Gerí, si es que finalmente podrá o no, sino haber optado entre estos tres nombres ya viejos y finalmente saber que con eso apaciguabas a... Probablemente. No tienes que contentar a todos, pero por lo menos te concentrabas y decías, aquí llegamos al 2026 y que las elecciones ojalá nos puedan iluminar el camino. Probablemente, pero hay un tema, que solamente faltan 6 meses para las elecciones. Sea quien sea, en 6 meses vamos a tener probablemente una primera y una segunda vuelta. Ok, siempre y cuando por lo menos empecemos a ver algo respecto de lo que sí aglutina a la mayoría de peruanos, el tema de la lucha contra la criminalidad que está desbordada. Exactamente. Ahora, hay una cosa que es importante. Esta coalición, de alguna u otra manera, también le debe su futuro a lo que haga Gerí. Si Gerí hace las cosas mal, la coalición le va a ir mal. Entonces, a Gerí le tiene que ir bien, de alguna u otra manera, y el Congreso lo va a apoyar. Básicamente en temas de criminalidad. Siempre y cuando finalmente despierten, después de tantos años de haber despertado, de que tienen que empezar a hacer cosas para el beneficio del país y no para sus intereses miércoles se va a presentar, El miércoles se va a presentar, ha pedido ya la convocatoria el primer ministro, el PCM se va a presentar. Esperemos que las cosas le vayan bien. Pero por lo pronto, lo que nosotros tenemos que decir es que si no reducimos al mínimo este fujimorismo, esta polarización extrema que ha exacerbado este país desafortunadamente camina hacia un abismo. Ya vamos a hablar de una próxima oportunidad. ¿Qué hacer cada uno para justamente romper con esa polarización extrema? Iván Arenas, un placer. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.